La analítica es una pata importante del curso Auditoría Web porque al final toda estrategia se sustenta en unos objetivos de negocio que se avalan en unos indicadores y estos indicadores los vamos a recoger a través de Google Analytics y los vamos a poder analizar dentro de la herramienta, ya sea en Universal con Analytics 4, con lo cual es un contenido importante dentro del curso. Google Analytics 4 es la última versión de Google Analytics y marca un antes y un después en la analítica, y esto ha hecho que se genere un revuelo importante en torno a esta actualización. Nos va a traer unos cuantos cambios. Por ejemplo, nos permite hacer seguimiento de los usuarios multidispositivos, con lo cual el poder hacer tracking de un usuario independientemente de qué dispositivo use para consumir nuestros contenidos ya es un gran avance. Google Analytics 4, aparte de facilitarnos el seguimiento multidispositivo de los usuarios, quiere convertirse en nuestro asesor analítico, por así decirlo, y nos permite hacerle preguntas en lenguaje natural basadas en inteligencia artificial y machine learning. Podemos llegar a preguntarle, por ejemplo, cuál ha sido nuestra campaña de email marketing más exitosa del último año y nos va a dar una respuesta, y este es un cambio muy importante en cómo nos vamos a comportar nosotros en el manejo de la herramienta. Al principio no va a ser más fácil para los usuarios de Google Analytics porque es un cambio importante y un cambio importante siempre conlleva un aprendizaje, pero una vez superado esos comienzos, yo creo que sí va a traer muchas mejoras para los que trabajamos habitualmente con la herramienta. Mi recomendación es que empecemos ya a trabajar con Google Analytics 4. Ahora mismo convive con Universal Analytics y cualquier otra versión, y es un buen momento para familiarizarnos con la versión y no perder los datos que tenemos hasta ahora. No tenemos fecha exacta para que desaparezca Universal Analytics, pero antes de que llegue ese día, que llegará, lo mejor es ir adelantando todo el terreno que podamos y convivir con las dos herramientas, con las dos versiones, y empezar a rodar con Google Analytics 4. Gracias a este curso, el alumno lo que va a tener es la capacidad de trabajar con cabeza y con criterio, basándonos en datos a raíz de toda la información que obtengamos auditando el sitio web desde ámbitos variados como es el SEO, la usabilidad, la experiencia de usuario, los objetivos de negocio. Al final, el alumno va a poder tener un plan de acciones ordenado y priorizado que le ayude a trabajar a lo largo del año en una estrategia digital mucho más enfocada a objetivos de negocio reales.